Muy bien, continuando con los temas de razonamiento verbal y básicamente los de comprensión lectora, vamos a ver hoy la idea principal. Ya de antemano habíamos visto el tema y los subtemas, ¿cierto? Muy importante identificar tema y subtema, como también es muy importante identificar la idea principal. Vamos a leer un poco los conceptos y luego vamos explicando y luego vemos un ejemplo, ¿ya? Algo breve. Dice, la idea principal. Un texto contiene muchas ideas, pero no todas tienen la misma categoría. Cada párrafo suele contener una idea dominante. Muchas veces esta idea está expresada al principio, pero en otras ocasiones se encuentra en el interior o el final del párrafo. Las ideas de los distintos párrafos están al servicio de una idea general, que es la que domina en el texto. Esta es la idea principal. La idea principal es la idea que sintetiza lo argumentado por el autor. Se expresa de manera de oración, muy importante eso, ¿ya? Que afirma o niega algo. Es una expresión dentro del tema, que contiene el mensaje o información principal del texto. Se halla formulando la pregunta siguiente. ¿De qué o de quién habla el autor y qué sostiene? O mejor, con la pregunta, ¿qué es lo más importante del autor? ¿Qué quiere transmitir el autor? Por ejemplo, yo para hallar el tema, ¿qué pregunta me hacía? Recordemos, ¿de qué trata el texto? Ya, esa es la pregunta que me da el tema. Ahora yo me pregunto, ¿qué es lo más importante de lo que trata el texto? Y esa pregunta, la respuesta a esa pregunta es la idea principal. Y ojo, una cosa muy importante y lo voy a subrayar acá, esta palabra oración. La idea principal, muchachos, es una oración. O sea, quiere decir que la idea principal tiene un verbo, ¿no? Porque si hablamos de una oración, la oración tiene un verbo como palabra fundamental dentro de esta expresión, enunciado, ¿cierto? Muy bien. Y definitivamente esa es la idea más importante del texto. De esa idea se van a desprender otras ideas, ¿ya? Que se van a llamar ideas secundarias. Es como, por ejemplo, a ver, vamos a decir un ejemplo coloquial. Es como que yo diga, Luis es el más aplicado de la clase. Repito, Luis es el más aplicado de la clase. Esa es una idea principal y por un motivo muy cierto. ¿Por qué? Porque tiene un verbo. Luis es. Ese es un verbo copulativo, ¿no? Luis es el más aplicado de la clase. Si esa es mi idea principal, mis ideas secundarias, las que estoy acá sombreando, tienen que respaldar a esa idea principal. O sea, si yo digo, repito, Luis es el más aplicado de la clase, las ideas secundarias que respaldan, ¿cuál sería? Luis llega temprano todos los días al colegio. Es una idea que respalda a Luis, es el más aplicado de la clase. Otra idea, Luis ha sacado los primeros puestos en los últimos 3 años. También lo respalda, ¿no? Luis es un gran compañero y nunca tiene problemas con nadie. También respalda, por supuesto. Luis es el mejor en los cursos de matemática y de educación física. También respalda. O sea, las que he mencionado ya, esas 4 ideas sobre Luis, son ideas secundarias. ¿Se entiende? Se desprenden y explican la idea principal. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. A ver. Entonces, leemos un poco la teoría de lo que son las ideas secundarias. ¿Ya? Dice que todo texto organiza la información a través de diferentes clases de ideas. La idea principal, aquella que contiene la idea relevante y es imprescindible. Y las ideas secundarias, aquellas que complementan la idea principal y le dan forma al texto. Estas son prescindibles. Muy bien, ya ven lo que decía ahí, son las ideas que le dan forma a la idea principal porque, claro, sustentan la idea principal, se desprenden de la idea principal, por ende explican la idea principal, ¿no? Entonces, hasta ahí estamos bien. Muy bien. Vamos ahora a ver un pequeño texto y en ese texto vamos a hallar el tema, porque ya lo sabemos cómo es, ya sabemos cómo es el tema, ya sabemos lo que es la idea principal también, ahorita en teoría es lo que básicamente queremos ver ahora, y unas cuantas ideas secundarias, ¿ok? Muy bien. Por ejemplo, texto modelo, dice ahí. Dice,
A ver, voy a leer ya. Voy a leer todo este texto de acá. Así que, todo lo que voy a asombrar, por favor. A ver, así que, mucha atención ya. Vamos a leer. Muy bien. La titancia o puya de Raimondi es una de las plantas más impresionantes que existen. Pariente de la piña, es la bromeliácea más grande y tiene además varias características que la hacen única. Durante decenas de años, sus hojas espinosas van creciendo hasta parecer en la distancia un chagual, maguey o ágave en otras partes del mundo, gigante, de hasta 4 metros de altura, y que de por sí constituye un espectáculo inusual en la aridez llana de la Puna, descubierta por primera vez en 1830 por el científico francés Alcides de Orbigny en la región de Vacas, Bolivia. Posteriormente, el italiano Antonio Raimondi en el Perú. Muy bien. ¿Cuál es el tema? ¿Sobre qué habló? Facilito, ¿no? Sobre la titancia, sobre la puya de Raimondi, ya en otro, porque es lo mismo, ¿no? La titancia o puya de Raimondi es lo mismo, ya. El tema es esto, porque todo el texto me habla de eso. Recordemos que eh, la pregunta que responde al tema, ¿cuál es? ¿De qué trata el texto? ¿De qué me habla el texto? Ya, la titancia o puya de Raimondi. Pero ahora vamos a ver eh, la idea principal, o sea, qué es lo más importante del texto, ¿no? Miren, ahí lo vemos, ahí lo vemos. La titancia, puya de Raimondi y el tema, ahí aparece. Pero la idea principal, ¿cuál es? ¿Ya? La idea principal, chicos, para empezar, y escuchen bien, por favor, contiene el tema, o sea, tengo que armarlo desde el tema. ¿Cuál es el tema? La titancia, puya de Raimondi, y le pongo un verbo. ¿Qué verbo le puedo poner? Es. Miren acá. La titancia, puya de Raimondi, ahí está el verbo. Es una de las plantas más impresionantes que existe. Por supuesto, eso es lo que está tratando de decir el texto, básicamente, ¿no? Que es una de las plantas más impresionantes que existe, ¿no? En este caso, la idea principal aparece acá en el texto, ¿ya? Pero ojo, no siempre la idea principal aparece en el texto. A veces no aparece, pero se puede armar fácilmente, ¿ya? Ahora tenemos las ideas secundarias. Por ejemplo, idea secundaria. La puya de Raimondi es pariente de la piña. Claro, esa idea lo apoya. Acá está, por aquí aparece, ¿ya? Por ejemplo, esa idea es una idea secundaria porque se desprende, como les decía, se desprende de la idea principal, ya. Es pariente de la piña. Otra idea secundaria. Las hojas de titancia, las hojas de titancia van creciendo hasta parecer un chagual. Muy bien, por supuesto, eso también lo dice, ¿no? Acá, por acá, por supuesto, la primera parte, ¿no? Hasta parecer un chagual gigante, por ejemplo. Eso es muy importante, ¿ya? Otra idea secundaria que acá puedo poner también. Descubierto en 1830. También muy importante. ¿Se entiende? Entonces, esas son las ideas secundarias que se desprenden de la idea principal. ¿Ya? Muy bien, entonces por favor les pido que se conecten a la clase del Zoom para seguir viendo este tipo de ejercicios. ¿Ya? Eso sería todo. Gracias.